David huye de Saúl. David huye de Saúl. Todos los seres humanos, tal vez sin ninguna excepción, enfrentamos de vez en cuando situaciones desesperadas. Y muchas veces estas situaciones que enfrentamos tan desesperadas nos hacen sentir, ¿verdad?, que ya no podemos soportarlas, ni tampoco alcanzamos a vislumbrar alguna puerta, alguna ventana para salir de nuestro problema. Yo podría decirles a cualquiera de ustedes, levante la mano, ¿quién me entiende o a quién le es familiar lo que estoy comentando? Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, a menos de que haya querubines entre nosotros o ángeles, no van a levantar la mano. Pero todos, si no las han enfrentado, las enfrentamos y nos sentimos arrinconados. Nos sentimos, repito, desesperados. ¿Qué puerta hay? ¿Qué salida hay? Y en ese momento, en esos momentos cuando nosotros debemos más que nunca acordarnos de Dios. En lugar de tomar el teléfono y échame la mano, ayúdame, ¿qué puedo hacer? Busquemos antes a Dios, porque es una oportunidad maravillosa en la que podemos nosotros descubrir el poder de Dios y descubrir la sabiduría de Dios. Dios es especialista en llevarnos a estas situaciones. A su pueblo, ¿se acuerdan cuando salieron de Egipto? Los llevó por el camino, ya vimos la clase anterior, más difícil, y los enfrentó al mar por un lado y a los egipcios por otro lado. Ahí el pueblo de Dios se sintió desesperado, se sintió que no había salida. Enfrente del mar estaban listos para ahogarlos, y detrás sus enemigos estaban listos para masacrarlos. Y en ese momento Moisés, en lugar de buscar un Red Bull y en lugar de buscar pastillas o alguna cosa que le pudiera hacer escaparse de la realidad, simplemente buscó a Dios, y Dios le dijo a Moisés, simplemente quédense quietos. Quédense quietos. Y es exactamente igual que una persona que se encuentra en un pantano. Mientras más tratas de luchar por salir, más te hundes. Entonces tenemos que reconocer que nosotros no tenemos la capacidad, la sabiduría, para que cuando nos encontramos en situaciones desesperadas y donde no vemos la salida o la luz, debemos en ese momento quedarnos quietos. Y quedarse quietos en la Biblia o en el lenguaje bíblico significa orar. Cuando la Biblia dice quédense quietos, verá, es el momento en el que nos tranquilizamos, nos hincamos y comenzamos a clamar: Padre mío, de todas mis angustias me has librado, aquí hay una salida, no la puedo ver ahorita, pero yo necesito tener paz, necesito confiar más que nunca y repetir las palabras del rey David: en el día que temo, en ti confío. Y Dios tiene una puerta maravillosa como la tuvo con su pueblo, y cuando le dijo a Moisés quédense quietos y vean la salvación de Dios, es porque Dios es el que nos va a mostrar una tercer puerta, que es la que es invisible, es la que nunca podemos ver. Nosotros siempre tenemos o es de sandía o es de melón, o es esta salida o es esta salida, y como las dos salidas para mí están cerradas, o me ayuda mi compadre o me ayuda el dinero que tengo en el banco, o el banco me ayuda a salir de este problema o me quedo atrapado, o me ayuda el doctor o me ayuda el psicólogo. Y siempre estamos tratando de buscar, de acuerdo a nuestro pensar, nuestra perspectiva, nuestra sabiduría, cuál es la salida. Y no nos damos cuenta que no es ninguna de esas, porque es cuando Dios entra en acción y nos abre una tercera puerta. Al pueblo le enseñó que no se iban a ahogar ni tampoco los iban a matar. Al quedarse quietos y al esperar la salvación de Dios, les abrió el mar y pasaron a través del mar. Y Dios quiere todos los días abrirnos el mar para que atravesemos y veamos verdaderamente los milagros de caminar con Dios. Emocionalmente, cuando atravesamos estas situaciones, experimentamos angustia, ansiedad, desesperación, dolores de cabeza, y físicamente dolores de úlceras estomacales. Está demostrado psicosomáticamente que cuando una persona está muy estresada, inmediatamente afecta a tu sistema digestivo.
gastritis, úlceras, problemas estomacales. Todo esto es consecuencia muchas veces de la situación de estrés en la que la mayor parte de los seres humanos estamos viviendo. Desde este momento, desde 1 Samuel 21 hasta que terminemos el libro, vamos nosotros a ver a David de qué manera comienza él a enfrentarse a la vida, pero no a la vida color de rosa, sino a la vida dura. Y de aquí en adelante David va a enfrentar una tras otra, diferentes y muy variadas adversidades. Ahora ya David se ha convertido en un fugitivo. ¿Se acuerdan la última conferencia donde Jonatán le dice: si mis flechas van más lejos, significa que mi padre, ahora sí estoy convencido, te quiere matar, el rey Saúl? Entonces David salió de su escondite, abrazó a Jonatán, los dos se despidieron llorando, él cayó a tierra, y desde este momento David ahora se convierte en un fugitivo. Ahora es un fugitivo huyendo para tratar de salvar su vida del rey Saúl. David acaba de ser advertido por Jonatán: ahora sí, yo ya sé que mi padre te quiere matar. Jonatán se convence de que Saúl su padre lo quiere matar, y entonces David comienza a huir. Vemos nosotros que el primer lugar donde David busca huir es directamente a donde estaba el tabernáculo bajo el control y el gobierno del sumo sacerdote. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, era el sumo sacerdote en esos tiempos, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío y lo que te he encomendado, y yo les he señalado a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o los que tengas. Y el sacerdote respondió a David y le dijo: no tengo pan en común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré así: los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Vemos nosotros en primer lugar la ubicación geográfica ahora del tabernáculo. ¿Se acuerdan ustedes cuando comenzamos a estudiar este libro dónde se encontraba el tabernáculo geográficamente ubicado? Se encontraba en Silo, así es. Veamos rápidamente esto en 1 Samuel capítulo 4. Retrocedamos algunos capítulos hacia atrás y veamos. Dice el capítulo 4 de 1 Samuel versículos 2 y 3. Esto es muy importante. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo. Ahí se encontraba todavía el arca, el tabernáculo, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Silo pues era el lugar anterior o antiguo donde se encontraba el arca. Los filisteos, recordamos en esta batalla que ya examinamos este capítulo, arrebataron el arca a los judíos y se la llevaron. Y creyeron los filisteos que el arca, por el pueblo supersticioso, pagano, idólatra que eran ellos, y metidos en la brujería totalmente, creían que el arca era un objeto supersticioso y que por el hecho de tener el arca en su posesión era una protección, e iban a ser ellos los ganadores contra el ejército de Israel. Y si actualmente nos sorprendemos de esto, vemos cuánta gente, ¿verdad?, se pone un escapulario o se pone una muñequera aquí para que carga energía, o una pata de conejo, o trae fetiche o talismanes o cosas de la buena suerte, atribuyéndoles a los objetos poderes mágicos o poderes supersticiosos para guardarnos y protegernos del mal. Todo esto está dentro del mundo de la superstición.
La Biblia condena la superstición porque no hay ningún objeto, ninguna cosa que te cuelgues, ninguna crucecita, ningún colmillo de tiburón, ninguna piedra, ninguna cosa que puedas tú traer a tu vida ni tener en tu casa que te pueda proteger. El único que te puede proteger es el Espíritu Santo viviendo dentro de tu vida. No hay ninguna otra protección que tengamos vivir bajo la sangre de Jesucristo. Ahora rápidamente en Jeremías capítulo 7, versículo 12, Jeremías 7, 12, vemos nosotros que Dios explica al profeta a través de él hablando de qué forma Dios abandonó su presencia en Silo. Y dice: ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, versículo 13, dice Jehová, y aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis, y os llamé y no respondisteis. Y el versículo anterior, el 12, dice: vean ahora o anden ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y vean lo que le hice por la maldad de mi pueblo Israel. Vemos pues que esos lugares que Dios había escogido para que su presencia estuviera dentro de ellos, se convirtieron en lugares supersticiosos. Y creyeron que porque Dios estaba en Silo y porque el arca estaba en Silo, entonces ellos estaban protegidos. ¿Y qué chasco se llevaron en 1 Samuel 4 que acabamos de leer? Cuando los filisteos los derrotan y cuando el arca ya no les sirve de protección. Porque no era el arca, era la vida de santidad interior en nuestra vida la que nos protege, y cuando Dios se convierte en nuestro escudo. Entonces ahora encontramos que el tabernáculo, regresamos a 1 Samuel 21, ya no se encuentra en Silo sino en Nof. ¿De dónde era Nof? Era un pueblo a 3 kilómetros al noroeste de Jerusalén, y ahí se encontraban más de 85 sacerdotes. El sumo sacerdote más 85 de la familia de Aarón y de la tribu de Leví ministrando en el tabernáculo. Durante ese tiempo el efod y la mesa de los panes de la proposición, como lo vamos a ver, son mencionados, que se encontraban aquí en este pueblo de Nof, pero no se menciona el arca. Ya el arca, ¿verdad? Más adelante, hasta que David entra a Jerusalén y conquista Jerusalén, entonces David manda a traer el arca, y entonces él construye el nuevo tabernáculo, ya no de Moisés, donde el arca se encontraba bajo el tabernáculo de Moisés, sino que ahora se encuentra y se le llama el tabernáculo de David. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Entonces el tabernáculo con el altar y los muebles se salvaron en la destrucción de Silo y fueron llevados a Nof, donde Ahimelech servía como sumo sacerdote. Samuel ya no podía ayudar a David. ¿Se acuerdan? El profeta ya estaba por otro lado, ni tampoco Jonatán, y la única persona a la que David sabía que le podía inyectar ánimo o tal vez darle dirección o explicarle qué estaba pasando era Ahimelech. Entonces David recurre al sumo sacerdote para tratar de encontrar alguna ayuda o dirección de este siervo de Dios. Es importante que cuando Ahimelech encuentra a David, versículo 1, se sorprende. ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ahimelech tembló de temor cuando vio que David venía solo y que nadie de la corte del rey le acompañaba. Comenzó a especular. David era conocido, acordémonos, como el comandante o el general de la guardia real del rey Saúl. Era el jefe, en otras palabras, en palabras modernas, del Estado Mayor Presidencial. Era el general o el encargado del Estado Mayor Presidencial, el que cuidaba la guardia personal del rey Saúl. Y un jefe, ¿verdad?, en este rango y en esta altura era imposible que viajara solo. Y esto no era normal, porque al ser comandante de la guardia o jefe del Estado Mayor Presidencial, David se volvió sospechoso y comenzó a sospechar a Ahimelech que algo pasaba raro entre Saúl y entre David. David inmediatamente le miente. David le miente al sumo sacerdote, y esta mentira
Esta mentirita blanca tal vez, y que podían haber habido dos motivos por lo cual mintió David, se convierte, como lo vamos a ver en el capítulo 22, en la mayor tragedia y en el evento más terrible que David llevó como una culpa durante la mayor parte de sus días. Porque más tarde vamos a ver de qué forma Saúl mata a todos los sacerdotes por causa de que Saúl creyó que Abimelech y los sacerdotes estaban protegiendo a David. Entonces tal vez David no quiso decirle la verdad a Abimelech por temor de embarrarlo, ¿verdad? O inmiscuirlo en que si Saúl venía y preguntaba, él podía decir, no es que vino David, pero yo no sabía a qué vino, y tal vez por eso mintió. Pero de cualquier forma, él no debió haber mentido, y le dijo en el versículo 2 a Abimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto que te envío, y lo que te he encomendado, yo le señalé a los criados un cierto lugar. O sea, David le dice a Abimelech, mira, vengo a una misión secreta, y el rey no quiere que nadie sepa que yo vengo en una misión secreta. Ya mis criados o a mis soldados me están esperando por cierto lado. Entonces eso fue lo que David usó para mentirle a Abimelech y justificar porque estaba solo enfrente del tabernáculo. Entonces David inmediatamente después de mentirle al sumo sacerdote, vemos que esta mentira le lleva a causar efectos muy trágicos en su vida. Lo primero que le dice David al sumo sacerdote es, ¿qué tienes a la mano? O sea, David venía muriéndose de hambre. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y le dijo, no tengo pan común a la mano, sino solamente pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. El sumo sacerdote no tenía tortas, no tenía sándwiches, no tenía gancitos, no tenía bimbuñuelos, no tenía comida normal. Lo único que tenían los sacerdotes eran una mesa, que lo vamos a ver ahorita, formaba parte de los muebles del tabernáculo, se llamaba la mesa de los panes de la proposición. Y en esa mesa santa había 2 hileras de panes, 6 panes y 6 panes. Y cada pan representaba a las 12 tribus de Israel. Era pan sagrado, era pan consagrado, cada día de reposo se tenía que cambiar, y ese pan no era así pues para comer común y corriente, ¿verdad? Era un pan que solamente podían comerlo los sacerdotes. Veamos esta verdad en el libro del Éxodo capítulo 25, para que tengamos un trasfondo más profundo de todo lo que está sucediendo y superficialmente no lo podemos discernir. Dice Éxodo 25, versículos 23 y 24. Aquí están las órdenes y las instrucciones para construir esta mesa donde estaban estos panes. Harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos, de 1 codo su anchura y su altura de 1,5 codos. La cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Versículo 30. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Vamos ahora a Levítico. Después de Éxodo sigue Levítico capítulo 24. Y aquí vemos, una vez que vemos ya las instrucciones de la mesa, veamos ahora las instrucciones de este pan. Levítico 24, versículos del 5 al 9. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Bueno, la palabra torta aquí en México es un sándwich, ¿verdad? Con telera o con bolillo. Pero la palabra torta en el hebreo es pan. Y cocerás 12 tortas, y cada pan o cada torta será de 2 décimas de efa. Las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Vemos pues que junto a estas 6 hileras de pan ponían incienso. ¿Qué simboliza en la Biblia el incienso? Las oraciones. Y el pan, ¿qué significa? El alimento espiritual. Ya con este trasfondo y con este
explicación del simbolismo, regresemos a 1 Samuel 21 y veamos que el sumo sacerdote le da una condición para poder compartirle ese pan sagrado a David. ¿Y cuál fue esa condición? Versículo 4. 1 Samuel 21, versículo 4. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solo pan sagrado, pero lo daré, y aquí está la condición, si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. ¿Cuál era la condición para que pudiera el sumo sacerdote alimentar a David y a sus soldados? Que entre ellos no existiera el pecado de la fornicación. No estaba hablando, ya tenían muchos días viajando y era natural, ¿verdad?, que no estuvieran con sus esposas. Acordémonos que David estaba casado con una de las hijas de Saúl. Pero aquí estamos cuando dice, si alguno de ustedes no ha estado con mujeres y llevaban 3 días viajando, estaba implicando de que no hubiera entre ellos fornicación. ¿Por qué no podía el sacerdote, si en ellos había el pecado sexual de fornicación, no comer el pan? Porque la palabra y la oración, en primer lugar, son inseparables. 6 hileras de pan que representa el alimento y la oración. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos el pan que es la palabra y la oración. Cuando yo oro a Dios, no puedo orar y no leer la Biblia. Y cuando vengo a la Biblia y no oro, mi devocional con Dios está incompleto. Porque tenemos que leer la Biblia todos los días y tenemos que orar. El incienso siempre va junto al pan. Y cuando nosotros pecamos, no podemos ser alimentados de la palabra y nuestras oraciones tienen estorbo. Si hay pecado, principalmente pecados de inmundicia sexual en nuestra vida, venimos a la Biblia y no nos sabe el pan, no nos alimenta el pan, no le encontramos sabor al pan, y mucho menos nuestras oraciones, que parece que son elevadas y rebotadas bajo un cielo de bronce. Y detrás de todas estas enseñanzas vemos entonces, ¿verdad?, que Abimelec le dice a David: no pueden comer pan. Si en ustedes hay algún pecado sexual, no les puedo dar esto. No podemos alimentarnos de la palabra viviendo en pecado. Que esto quede bien claro en nuestros corazones, porque Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Si alguno de nosotros decimos que estamos en la luz y andamos en tinieblas, mentimos. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos y lavarnos de nuestras maldades. Pero tenemos que entender que si voy a venir a la Biblia, mi vida tiene que estar limpia de pecado. Dice el Salmo 66, 18: si en mi corazón hubiera visto yo la iniquidad, Dios no me habría escuchado. En Proverbios dice: el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Entonces David le vuelve otra vez a mentir, porque él no estaba seguro, ¿verdad? Y le dice en el versículo 5 al sumo sacerdote: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Oyendo esto, Abimelec no tenía espíritu religioso. Lo vamos a ver cómo Dios en Jesús usa este ejemplo en los evangelios para enseñarnos una grandísima ley y un grandísimo principio espiritual. Abimelec pudo haber dicho: ay no, esos panes están consagrados. La única condición era que no tuvieran pecado. ¿Sabes una cosa? Están muriéndose de hambre. ¿Qué es más importante ahorita, el rito o que se mueran de hambre? Entonces Abimelec se metió al tabernáculo, sacó los panes y se los entregó a David. Miren ustedes que Jesucristo menciona este preciso detalle en el capítulo 12
del Evangelio de Mateo, versículo 2 al 4. Y veamos qué lección más preciosa nos enseña Jesús en contra de la religiosidad. Mateo 12, del 2 al 4. Jesús usa este ejemplo para enseñarnos una verdad profunda. Y dice Mateo 12, del 2 al 4, viéndolo los fariseos, bueno, vamos a leer el versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y acuérdense que el día de reposo era sagrado, nadie podía comer, levantarse, hacer nada. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Están poniendo árbol de Navidad el 24 de diciembre. Están haciendo esto que está prohibido por aquello, por esto. Están comiendo pan de muerto. Y cuando nosotros caemos en el rito y en la religiosidad sin entender que Dios ve el corazón, aprendamos lo que Jesús les contesta. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, o sea en el tabernáculo, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? En otras palabras, las necesidades humanas y la preservación de la vida son siempre más importantes para Dios que cualquier rito o ceremonia religiosa. Apúntalo. Las necesidades humanas y la preservación de la vida es mucho más importante para Dios que los ritos y las ceremonias religiosas. En otras palabras, Cristo en el día de reposo vio un burro y lo sacó del barranco y se le echaron encima. Y ellos no entendían que era más importante la vida del animal o sanar a una persona el día de reposo que el rito religioso. Y así cayeron en la religiosidad. Dios quiere que nosotros entendamos que el reino de Dios no consiste en comida, en bebidas, en ritos, en fiestas, luna nueva, Shabbat, sabbats, días de reposo, sino en que hagamos justicia y misericordia a nuestro prójimo, en que haya gozo y paz en nuestro corazón, que es mucho más importante. ¿Por qué ustedes no guardan el Shabbat? Porque para nosotros todos los días son Shabbat. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo para nosotros los cristianos es día de reposo, porque el que ha entrado a Jesús ha entrado al reposo de sus obras. Así que yo te gano. Tú nada más celebras el Shabbat un día, yo lo celebro 7 días. Y la gente siempre está atosigando, ¿verdad? ¿Y por qué pusieron arbolito en Navidad? Y el hermano ayer compró pan de muerto, y el hermano hizo estas cosas, y comenzamos a darnos cuenta que a Dios no le interesan las cosas más que nuestra ubicación, nuestra posición, la condición de nuestro corazón y la relación que nosotros tengamos con Él. ¿De qué te sirve no poner árbol de Navidad? ¿De qué te sirve no comer pan de muerto? Si tienes una cara y una jeta de caimán, en tu casa nadie te aguanta, estás amargado, estás amargada, pero eso sí, cumples, te vistes como musulmana, caminas, no te pintas nada, celebras el Shabbat, haces todo lo que la ley dice, por afuera, cumples todos los requisitos de la ley, vas a misa de 10 a 11, etcétera, etcétera, pero interiormente, dijo Cristo, muchos son sepulcros blanqueados. Por afuera siempre están aparentando que son santos. Aleluya, gloria a Dios. Cara de San Juan Crisóstomo, cara de Santa Teresita de Jesús. Pero por dentro están llenos de gusanos, dijo Jesús, de rencor y de amargura contra mucha gente. Y eso es lo que la gente tiene que entender. ¿Cuál es la realidad del cristianismo? Del verdadero cristianismo bíblico. Y no de la religiosidad a lo cual la gente comúnmente es inclinada. David no rompió la ley
para satisfacer, ¿verdad?, sus pasiones, sino para satisfacer su hambre, su necesidad de comer. Dios siempre está preocupado de que las necesidades humanas sean satisfechas y no las necesidades, ceremonias, ritos y reglas o regulaciones religiosas, porque eso es lo que hace la gente que no ama a Dios más que de la boca para afuera. Y en penúltimo lugar, ya que el sacerdote, regresamos a 1 Samuel 21, le entrega esto a David, notemos en el versículo 7 que desgraciadamente, aunque formaba parte del plan de Dios, ahí estaba en el tabernáculo una persona que era el jefe de los pastores de Saúl, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl. Este hombre Doeg, lo vamos a ver en la próxima clase, es el que delata y el que va con el chisme con Saúl de que David lo habían visto ahí en Nob, en el tabernáculo, platicando con los sacerdotes, y que el sacerdote le dio a David de comer. Y de seguro cuando llegó Doeg con Saúl, lo vamos a ver en la próxima clase, Saúl se había puesto a pensar en su paranoia. No. Aquí ahora no solamente los soldados están conspirando contra mí y David es el jefe de los conspiradores, sino que ahora hasta los sacerdotes están conspirando contra mí. Y ahí va Saúl a arremeter en el próximo capítulo contra los sacerdotes y matarlos a todos uno por uno. En la peor tragedia y el peor crimen que se conoce en el Antiguo Testamento, mató 85 siervos de Dios. En una euforia, en una paranoia y una esquizofrenia, ¿verdad?, de una insanidad mental a la cual ya Saúl había llegado. Entonces, después David se arrepiente de no haber matado a este hombre ahí, de saber que ese hombre iba a ir tarde o temprano con el chisme. Era el jefe de los pastores del rey Saúl. Y entonces en el versículo 8 David le dice a Ahimelech: no tienes aquí en mano a lanza o espada, porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Además de pedir comida, ahora David le pide al sumo sacerdote que le dé armas. Le dijo a Ahimelech, ¿verdad?, no tengo aquí armas, la misión que vengo es una misión secreta, provéeme por favor de alguna cosa rápido. Y creyendo su palabra, Ahimelech le contesta a David en el versículo 9, y el sacerdote respondió, esto es precioso: la espada de Goliat, qué tremendo, el filisteo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo, detrás de ¿dónde? Dentro del tabernáculo, dentro de la presencia de Dios, se encontraba la espada, el instrumento que el siervo de Dios David usó para derrotar al más grande enemigo del ejército de Dios, a Goliat. Y recordamos que esta arma David la mandó guardar ahí, ¿verdad?, como un recuerdo. Pero lo más interesante de eso es que se encontraba envuelta en un velo detrás del efod. David se la había olvidado ya, que ahí la habían puesto en el tabernáculo guardada los sacerdotes. Ahí se encuentra detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra cosa sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Era la más grande, más preciosa, la más lustrosa, la más filosa espada de toda la nación. Nadie podría tener una espada como esa que tenía Goliat. Muy bien, ¿dónde estaba la espada de Goliat? ¿Qué representa la espada de Goliat? Las armas del enemigo. ¿Qué representa el efod? El efod era un chalequito que se ponía el sumo sacerdote y tenía cuatro piedras, 3 hileras de piedras bonitas, zafiro, carbunclo, etcétera, etcétera. Y cada una de estas piedras representaba a cada una de las 12 tribus de Israel. Cuando el sumo sacerdote se vestía para ponerse el efod una vez al mes, en el mes de Tishri, que corresponde a septiembre-octubre, y entraba al lugar santísimo en el día del Yom Kippur, del día de la expiación, para ofrecer expiación, entraba con el chaleco ahí a la presencia
del arca y la presencia de Dios. Nada más él podía entrar. Los sacerdotes se quedaban afuera, él entraba a la presencia de Dios con el efod. ¿Qué significaba que el sacerdote entrara con el efod al lugar santísimo? Que el sacerdote representaba a las 12 tribus de Israel. El pueblo no podía tener acceso a la presencia divina porque el pueblo era pecador. Y el sumo sacerdote representaba a Cristo, que entró a la presencia del Altísimo, representándonos a nosotros cuando llevó su sangre al altar que está en el tabernáculo, no hecho por manos, sino en el altar de donde fue copiado el tabernáculo físico. Y ahí entró Cristo después de resucitar a los 3 días a la presencia de Dios para llevar su sangre y representarnos a todos nosotros. Y Él es nuestro gran comandante, nuestro jefe supremo, y al entrar Él al lugar santísimo, nosotros lo acompañamos, por lo cual nosotros estamos también, dice Romanos y Efesios, sentados en lugares celestiales ya, en el Espíritu. Muy bien, si el efod representaba a las 12 tribus de Israel, donde entraba el sumo sacerdote y donde representaba a todo el pueblo, y la espada estaba detrás del efod, ¿qué creen ustedes que Dios nos quiere decir el Espíritu Santo? Que las mismas armas que el diablo usa contra nosotros son las mismas armas que lo van a derrotar. Y que las armas que el enemigo usa para tratar de agredirnos no están delante de nosotros, porque delante de nosotros está Jehová y atrás de nosotros está Satanás, tratando de hacernos daño, pero imposible que nos haga daño porque estamos ante la presencia de Dios. Él está derrotado. Cada mañana que tú te levantas y cada mañana que yo me levanto, entro a la presencia de Dios. Ya no necesitamos a un sumo sacerdote. Ahora nosotros, por el camino nuevo y vivo, Hebreos 10, que Él nos ha abierto a través de su sangre, rompiendo el velo, hemos entrado a la presencia de Dios con una fe no fingida, limpios de una conciencia que nos atormentaba, llena de culpa. Y ahora yo entro, y al entrar a la presencia de Dios, las armas del enemigo quedan atrás de mí. Él no me puede tocar. Él no me puede hacer absolutamente nada, porque mayor es el que está dentro de mí que el que está en el mundo. Y cuando entramos a la presencia de Dios, ahora ya no representamos a los bautistas, a los presbiterianos, a los nazarenos, a las iglesias no denominacionales. Ahora entro en la presencia de Dios, llevando conmigo a quién, a mi familia y a tu familia. Todos tenemos en nuestra familia hijos no cristianos, hijas no cristianas, amigos, papá no cristiano, hermanos no cristianos, primos no cristianos, principalmente padres y hermanos. Y cuando venimos a la presencia de Dios, entramos con ellos representándolos, diciendo: Padre Santo, te pido por mi padre que no te conoce, te pido por mi esposa que no te conoce, te pido por aquel que no te conoce. Y al entrar a la presencia de Dios, el enemigo queda bloqueado en la vida de tus familiares y de tus hijos y de tu esposa o de tu cónyuge. ¿Por qué? Porque estamos entrando para representar, al presentarnos en oración delante de Dios. Y tengamos cuidado que cuando vengamos a la Biblia y oremos, recordemos que no tengamos pecado, para que Dios no pueda tener ningún estorbo y pueda contestar nuestras oraciones. Si nosotros hubiéramos pecado, Él no nos oye, porque Dios no escucha a los pecadores. Y la única condición es esa: límpiense los que llevan las armas de Jehová. Y para terminar del versículo 10 en adelante, David entonces, ya con la espada de Goliat en la mano y con el alimento que le dio el sacerdote, vean ustedes que ahora David recurre a un rey enemigo de Israel, al rey Aquis, un rey filisteo de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron, cuando vieron llegar a David: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: y dio Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David acude a este rey esperando que el rey filisteo le dé refugio. Inmediatamente los soldados de Aquis le reconocen. Era tan grande la fama que se había esparcido por toda la nación.
de que David había vencido a un gigante, al Goliat de Gat de los filisteos, de la tierra donde estaban ellos, a su príncipe, al campeón del ejército de los filisteos, que hasta las danzas y las canciones y el himno que le compusieron a David ya se lo habían aprendido los soldados enemigos. No es este David del que decían Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y cuando David oye que los filisteos recuerdan esa canción, y que en ese momento, al recordar esto, David piensa: estos chavos, lo más seguro es que no van a tener confianza en mí. Realmente, si creen que soy un poderoso guerrero que venció a Goliat, van a creer que estoy de espía, que me estoy infiltrando en el ejército. Pero David ya estaba pisando terreno enemigo, ya no podía echarse a correr. Tenía que recurrir a alguna estratagema, a alguna cosa inmediatamente que lo librara de que ahí mismo lo matara el ejército enemigo. Y dice la Biblia: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Al darse cuenta que lo conocían, que su fama era de guerrero, que su fama era de campeón y que había matado a Goliat, entonces se convirtió la confianza que David creía, donde lo iban a cubrir, que tal vez podían ellos mismos ser el lugar donde celebraran su funeral. ¿Qué fue lo que hizo David? Versículo 13: y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Ahí merecía el Oscar de Hollywood. Increíble la creatividad de este hombre de Dios. Se fingió loco y comenzó como loco a pintar por todas las puertas y echar baba por todos lados. Y dijo aquí a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Cuando David se da cuenta, repito, de la murmuración sospechosa del ejército, y convencido de que su vida está en peligro, planea esta estrategia para escapar. Y vemos que esta experiencia que tuvo ahí, donde se enfrentó y dijo: ahora sí me van a matar, se encontró en una situación desesperada. ¿Cómo me salgo si me he metido a la mera cueva del lobo? Y es cuando él escribió el Salmo 56. Vayamos rápidamente al Salmo 56 y terminemos leyendo esta porción preciosa del corazón de David. En el Salmo 56, versículos del 1 al 4, David comienza diciendo estas palabras. Recordemos que lo escribió cuando él estuvo en esta situación: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. O sea, David se encontraba en una situación desesperada. ¿Cuántas veces tú has creído y has jurado, amigo que me escuchas, hermano, hermana, santos de Dios, que esa persona te va a acabar, que esa persona te va a quitar todo lo que tienes, que tu ex te va a quitar tus niños, tu casa, o te va a pasar esto, o que te va a pasar el otro, o que te va a suceder una cosa terrible porque una persona ha jurado matarte? Pero todos nosotros, si no lo has pasado, algún día lo vamos a experimentar. ¿Y qué es lo que David clama? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque si cuando te encuentras en esta situación donde sientes que te van a comer, que te van a devorar tus enemigos, ahí lo único que nos salva es su misericordia, que es más grande que los cielos. Y la misericordia de Jehová está con los que le temen. Cuídate de que cuando te encuentres en una situación desesperada, tus caminos sean agradables a Dios. Porque si te encuentras en una situación desesperada y no está Dios contigo, entonces sí, te devora el enemigo. Dice el versículo 2: todo el día mis enemigos me pisotean. Todo el día se sentía David que lo pisoteaban sus enemigos, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. Apréndase de memoria el Salmo 56:4. Apúntalo en tu Biblia: en el día que temo, en ti confío. Cuando más miedo sintamos, cuando más temor sintamos, cuando más oprimidos
experimentemos emocionalmente en nuestro corazón, en nuestra angustia, nuestros sentimientos, ahí es cuando más debemos de confiar en Dios. Ahí es cuando más debemos de caer de rodillas y volcar todo nuestro corazón y toda nuestra alma, derramar nuestra vida delante de Dios. En el día que temo es cuando más debemos de confiar. Ahora, si en el día que temes no confías en Dios y sigues temiendo, ¿qué va a suceder en tu vida? ¿Qué pasa si en el más grande día de temor de tu vida no confías en Dios? ¿Qué pasa? El enemigo te derrota, porque arrojas tus armas. No hay puerta más abierta a la que le abramos al enemigo que cuando él nos ve temblando y temerosos. Ay, ¿qué voy a hacer que me agarre cacerolazos mi suegra? Ay, ¿qué voy a hacer si me llegan estas cosas? Ay, ¿qué voy a hacer con aquello? Y comenzamos, y si no hago esto, no, y si no me voy con mi jefe a tomar un café, me corre. Y si no me acuesto con este hombre, no voy a tener para alimentar a mis hijos. Y cuando comenzamos a ver en el hombre, o en la provisión del hombre, o en la amenaza del ser humano, el temor de Dios sale de nosotros y nos gobierna el temor del hombre. Y el temor del hombre, dice Proverbios, pone lazo. Caes en una trampa cuando le tienes miedo a cualquier ser humano. Y dice David, en Dios alabaré su palabra, versículo 4, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 9, serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. ¿Cuándo es cuando Dios entra en acción? Ahí ves que te andan persiguiendo y que tus enemigos, cuando caes de rodillas, cuando comenzamos a clamar, es cuando el ejército de Dios entra en acción. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Reyes de Elías y Eliseo? Que estaban rodeados de un ejército y le dice Dios a Elías, le dice a Dios, Padre, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y le abre los ojos y ve el cielo rodeado de ángeles de Dios. Y entonces dice Elías, más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Mis ojos ven a muchísima gente que está contra mí y volteo y cuántos enemigos tengo. Pero si Dios nos abre los ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta que es mucho más grande el ejército del cielo que el ejército de Satanás. El ejército de Satanás es 1/3 parte de los ángeles y 2/3 partes se quedaron con Dios. Así que ¿para qué le sacas? Siempre, 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 siempre Dios nos llevará de victoria en victoria. Esto sé, dice el versículo 9, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Estas palabras del Salmo 56 fue cuando David recuerda la situación desesperada en la que se encontró y no le quedó más que fingirse loco. Convencido que estaba loco, el rey Aquís se opuso lógicamente a que un loco estuviera en su palacio, ¿verdad? Y en su presencia, y mucho menos meter a un loco a inscribirlo en el ejército. Inmediatamente Aquís lo manda a sacar de su presencia, porque en esos tiempos se creía que cuando una persona estaba loca, estaba bajo la influencia de algún espíritu maligno o un espíritu en el que los dioses estaban interviniendo, por lo que no podían a los locos lastimarlos. Los sacaban como a los gadarenos y no los amarraban y los metían a un lugar o los mataban, sino que sabían que había dioses y era una lucha entre el bien y entre el mal, y a la gente loca no se atrevía nadie a lastimarlos o a golpearlos. Y esto fue lo que salvó a David y la estrategia que Dios le dio a su siervo cuando él se metió en los aprietos por no haber confiado en Dios, haberse sentido desesperado y haber cometido el error de meterse a la cueva del enemigo. ¿Cuántos de ustedes en esta noche que están escuchando esta conferencia, los que nos ven por la televisión, en tu desesperación has ido a buscar la ayuda con la persona o las personas equivocadas? Y cuando nosotros vamos a buscar la ayuda con las personas equivocadas, nos metemos a la cueva del lobo.
y le vas a pedir a la persona menos indicada, a la persona, vas a consultar a Walter Mercado, vas a consultar a la bruja, vas a consultar a tu abuela que no es cristiana, o a tu mamá que no es cristiana, o a una persona que no es cristiana, o a una persona que está metida y que es tu mejor amiga, y te metes en problemas por oír el consejo de una persona que no está llena del Espíritu Santo y no tiene la palabra de Dios. Y te vas a tener que entonces fingir loca. Van a tener muchos de ustedes que volverse locos al darse cuenta que si Dios no hubiera estado con nosotros, desde hace cuánto tiempo todos nosotros hubiéramos ya llegado tal vez a la insanidad mental. Oremos. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice: por nada estén afanosos, por nada estén preocupados. Traigan sus peticiones y sus necesidades, dice el Señor, al trono de mi gracia. Mi trono es de gracia y de misericordia. Ven a mí, dice el Señor, todos ustedes los que están trabajados, cargados, tal vez desesperados en esta noche, angustiados, afligidos, vengan a mí, dice Jesús. No vayas a pedirle ayuda a nadie, porque ningún ser humano es Dios. Es Él, Dios, el único que te puede ayudar. Y es su Hijo Jesucristo el que abrió sus manos en una cruz y dio su vida por nosotros para mostrarnos cuánto nos ama, cuánta compasión y cuánta misericordia hay en su corazón. Bendito sea el Dios y Padre de misericordias y de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y en todas nuestras tribulaciones hemos encontrado una puerta, una salida, cuando más afligidos nos sentíamos. Él es el Dios que te dice: no temas, mi mano derecha te sostiene, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo siempre. No teman, pequeña manada. Si creen en Dios, crean en mí. No se turbe su corazón, no tengan temor. Voy a la casa de mi Padre para prepararles un lugar, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez a ustedes y los tomaré a mí mismo, para que ustedes estén conmigo por toda la eternidad. Padre, gracias porque tú, mientras tú vienes, no nos vas a dejar. Mientras tú estás preparando Jesús en el cielo, nuestro lugar y nuestra morada, tú tienes cuidado de nosotros. Si cuidas a las aves y a las flores del campo, cuánto más que diste tu vida por nosotros, no nos cuidarás a nosotros también. Si nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre de ti, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. En esta tarde tal vez haya personas que se encuentran en una situación desesperada, angustiada, afligida, y en esta tarde Dios te dice: no busques más, no busques ayuda en ningún ser humano, porque solo yo te puedo sacar. Yo solamente puedo cambiar las circunstancias de tu vida. Yo soy Dios. Nadie puede cambiar las circunstancias más que Dios. Y Dios es el que puede cambiar tu forma de vivir, cambiar tu corazón, cambiar tus pensamientos. Y tú necesitas en esta tarde, ustedes que nos ven por la televisión, entregarle a Jesucristo su corazón. Vengan a mí, dice Jesús, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si alguna persona en esta tarde quiere venir a la cruz y entregarle su vida a Jesucristo, dile estas palabras ahí desde tu lugar, en lo profundo de tu corazón. Señor, en esta tarde vengo a ti porque creo que existes, que vives y que enviaste a este mundo a tu Hijo Jesucristo, y que murió en una cruz crucificado y derramó su sangre para pagar por mis pecados. Jesús, te pido, porque creo que resucitaste a los 3 muertos, que a los 3 días que te levantaste para vencer la muerte, lo hiciste para vencer también mis temores y darme la esperanza de la resurrección.
Te pido que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y Salvador. Lava mis pecados, sácame de mis angustias, muéstrame que puedo confiar en ti, Señor, porque tú eres mucho más grande que cualquier problema que yo pueda tener. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.